Muy buenas y bendiciones. Ojalá que estás teniendo un día excelente, un día lleno de bendiciones, un día donde sientas el amor de Dios y donde sientes la presencia de Dios en tu casa, en tu vida, en tu negocio o en tu ministerio. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo para traerte un clase nuevo en nuestro segmento Viviendo Fiel. Pues te quiero recordar que en la clase número 14 de este libro de Hechos, cubrimos Hechos capítulo 4, versículo 1 al 13. Y le pusimos título, Habían estado con Jesús. Y era que las autoridades religiosas reconocieron con ver a Pedro y a Juan de que había algo diferente en ellos. Habían estado con Jesús. Y resaltó esta pregunta para nosotros. ¿Cómo nos miran a nosotros la gente? Si me miran a mí, podrían decir, este pastor Jedediah ha estado con Jesús. O Félix ha estado con Jesús. O tú has estado con Jesús. Si perdiste la clase 14, búscalo en nuestro canal de YouTube. Solamente ponga ahí Pastor Jedediah en Crown Life International en la búsqueda y va a salir nuestro canal con un montón de videos. Hay más de 500 videos en inglés y en español para ayudarte a vivir con fidelidad. Pues hoy vamos con la clase número 15 y vamos a cubrir Hechos capítulo 4, versículo 14 al 22. Y le puse un título bastante bueno y me gusta sacar los títulos cuando puedo del mismo texto que vamos a leer. Entonces le puse el título al clase de hoy. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Qué lindo sería si las autoridades donde tú vives dijeran, ¿qué haremos con estos hombres que están predicando la palabra de Dios? ¿Qué haremos con estas mujeres que pertenecen a Cristo y están cantando y alabando y compartiendo a Jesús? ¿Qué haremos con esta gente? Ya bien metido a la cárcel a Pedro y a Juan por predicar, pero no podían contra ellos. Solo podían decir, wow, wow, habían estado con Jesús. Hoy vamos a ver qué haremos con estos hombres, iniciando Hechos 4, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se quedaron quietos, papá. No podían decir nada. ¿Por qué? Porque la evidencia de un hombre que había estado enfermo por más de 40 años. Porque la evidencia estaba delante de los ojos de ellos. Un hombre que miraban todos los días. Y este hombre, vamos a aprender más adelante, tenía más de 40 años de edad. Y parece que desde su juventud lo llevaban al templo que se llama Hermoso todos los días para pedir limosna. Era reconocido por todo el mundo que iba al templo. Durante todos los festivales, ahí estaba este hombre pidiendo limosna. No podía caminar. Lo llevaban así los amigos y lo sentaban ahí. Y tenía que esperar de que le vinieran a traer. Lo conocían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, las escribas, la gente que iban al templo, el sumo sacerdote. Tenía que haber visto a este hombre durante los 40 años de edad que él estaba ahí pidiendo limosna. Entonces, cuando ya lo miraron, parado con Pedro y Juan, sanado, dice tu Biblia en versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Quedaron quietos, la boca cerrada, porque Dios hizo un milagro en medio de ellos que no podían explicar. Primeramente habían dicho que era por la piedad de estos hombres, Pedro y Juan, o era por algún poder mágico que ellos tenían. Pero ellos aclararon, no es por nuestra piedad. Tampoco tenemos estos poderes tan especiales. Tú lo que has visto, la sanidad de este hombre que ya está completamente sano, es porque él tuvo fe en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre.
Bajo el nombre de Jesús es el nombre donde uno puede ser salvo. No hay otro nombre, dijo Pedro y Juan, bajo la unción del Espíritu Santo. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Dieron orden a Pedro y a Juan, como no podían decir nada en contra, que salieron de la cárcel. Andad de aquí ustedes, hombres. No podemos decir nada contra ustedes. Sálganse de aquí, ya no queremos ver la cara de ustedes. Entonces los sacaron bajo orden, que se fueron de la cárcel. Pero de ahí conferenciaban entre sí. ¿Quién? Los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los policías del templo. Hubo una conferencia otra vez contra Pedro y Juan y los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban predicando Jesús. Estaban predicando bajo este nombre de Jesús y estaban haciendo señales, milagros, según las autoridades religiosas. Pero el que hacía los milagros era Jesús, a través de sus apóstoles. ¿Sabe qué? Uno puede ser una persona religiosa toda la vida y siempre estar perdido. Tú puedes ser muy religioso y estar afuera de la voluntad de Dios. Ahí tenemos el ejemplo con los sacerdotes, con los saduceos, con los fariseos. Eran los más religiosos de su tiempo. Los que se suponía que hablaban por Dios. Los que manejaban la casa de Dios. ¿Y qué? Estaban más perdidos que un pato en un desierto. Tú, ojalá que no estás confiando en el hecho de que soy religioso, porque esto no te salva. Solamente Jesús te puede salvar. Una relación viva con Jesús, donde tú te arrepientes de tus pecados y te entregas a Jesús como tu amigo, como tu Salvador, como tu Señor. No hay otro nombre bajo lo cual el hombre puede ser salvo. Solamente el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Versículo 16. Diciendo en la conferencia, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ahí está el título de nuestra clase hoy. ¿Qué haremos con estos hombres? Están predicando a la gente y somos celosos. Solamente nosotros tenemos esta capacidad, esos dones. Solamente nosotros tenemos permiso de hablar con la gente. Según ellos, se enojaron. Y ellos lo que querían era el control completo. Pero Dios estaba abriendo la puerta con el Espíritu Santo cayendo sobre hombres que eran simples pescadores, hombres que eran labradores de tierra, hombres que eran cobradores de impuestos. Y Dios se estaba confirmando su palabra con milagros. Entonces se quedaron ahí en conferencia con esta pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Todavía no comprendían que era Dios que hacía en señal a través de ellos. Yo siempre digo, soy la tubería. Dios es el agua que fluye a través de mí para predicar, para hablar, para hacer milagros. Dios es que hace los milagros, solamente ocupa alguna manguera. ¿Quién quisiera ser manguera de Dios hoy? Yo sí, enrollado ahí hasta que Dios me ocupa, listo para servir como manguera. Pero ellos no comprendían esto todavía. Seguían con este malentendido, esta mala onda de que eran los hombres que tenían poderes mágicos, a saber si estaban trabajando con demonios, a saber si era magia negra. Pero cuando miraron a aquel hombre sanado, que todo el mundo conocía por muchos años, que lo habían visto con sus ojos por muchos años, mucha de esta gente habían dado limosna a este hombre, lo conocían, hombre. Es como en Catacamas, Olancho, Honduras. Tantos años tiene de vivir ahí Ismael Echeverría, amigo mío. Desde décadas lo conozco yo. Desde décadas lo conoce la gente del pueblo. Ismael Echeverría, recobrado la vista, un milagro hecho por Dios. Todo el mundo que vive en Catacamas, mucha gente que vive en otros lugares, porque él vivió un tiempo en Tegucigalpa también.
dirían, a este hombre lo conocemos, a Ismael Echeverría, desde nacimiento está ciego. Nosotros le hemos ayudado ahí con algunas cosas, le hemos escuchado predicando en la radio, pero lo conocemos y ahora él puede ver. Es un ejemplo, ¿no? Todo el mundo daría cuenta. Entonces, este es el caso aquí de este hombre, que todo el mundo se dio cuenta, porque todo el mundo la había visto durante los años, las décadas que vivía entre ellos, pidiendo limosna ahí en el templo. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. O sea, el hecho de que eran religiosos, el hecho de que querían controlar a la gente, no quería decir que eran dundos tampoco. Ellos realizaron de que no podían negar este milagro. ¿Cómo vas a negar si todo el mundo conocía a este hombre? Claro, no se puede negar. No se puede. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Oiga bien, primeramente llegaron 3,000 cuando se levantó a predicar Pedro. Más de 3,000. De ahí llegaron 5,000. Claro, estaban temblando a las autoridades religiosas porque estaban perdiendo el control. Ellos tenían el control de todo. Entonces querían dar una orden amonestando a Pedro y a Juan y a los apóstoles de que desde ahí en adelante que no hablasen a ningún hombre en este nombre. Le dicen este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que hay personas que no les gusten oír este nombre? Los diablos, los demonios temblen cuando escuchan este nombre, porque hay poder en este nombre. Pero hay gente que no le gusta este nombre. La gente del mundo que está metido tanto en la maldad, los que matan, los que son homosexuales, los que viven en la borrachera. Si le hablas de Jesús, a veces reaccionan con enojo. Y esto es lo que pasa aquí. Dicen estas autoridades religiosas, vamos a dar una orden a estos hombres que no vuelven desde ahora en adelante a hablar en este nombre de Jesús, porque no nos gusta. Versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los llamaron. Pedro, Juan, los demás, todos los apóstoles, ven. Vamos a anunciar lo que decidimos en la conferencia de líderes grandes y religiosos, los con los bordes, los con la corbata. Vamos a decirles cómo van a hacer las cosas aquí. Nosotros mandamos aquí en Jerusalén. Así que los llamaron, los querían intimidar y lo hicieron. Ustedes, es prohibido para ustedes. De ninguna manera hablen, de ninguna manera enseñen en este nombre de Jesús. Mira, a Jesús lo tenían por rebelde. A Jesús lo tenían por un endemoniado. A Jesús no era de Jerusalén, vivía en Nazaret, lejos de la capital, en un pueblito, un rincón. Y lo miraban como que fuese un rebelde, con su grupo de rebeldes. No lo miraron como Mesías. No lo captaron. Creían de que él venía solamente para hacer problemas, para organizar protestas. No estaban poniendo atención. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira, nosotros a veces tenemos que mantener nuestra posición firme. Si Dios nos ha ordenado hacer algo como predicar el reino de Dios, sanar la gente, si Dios nos ha ordenado sacar demonios, como lo ha hecho, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y cuando los hombres nos quieren parar, tenemos que tomar el lado de Dios. Igual aquí, como Pedro y Juan aclararon,
respondiendo, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Dijeron: cuentas claras, amistades largas, ustedes pueden dar la orden que ustedes quieren dar. Es una orden terrenal y nosotros somos sujetos a las autoridades, eso sí, pero siempre en cuando las autoridades no están en contra de la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Mira, Dios dice que tenemos que orar para los que están en el gobierno. Tenemos que obedecer las leyes terrenales. Pero cuando hay autoridad actuando contra la voluntad de Dios y nos dan una orden que nos hace desobedecer a Dios y actuar de una manera que no obedece a Dios, nosotros tenemos que tomar el lado de Dios, pararnos en pie y decir: no, nosotros vamos a obedecer a Dios antes de las leyes terrenales y los gobernantes terrenales, quienes están contra Dios y la voluntad de Dios. Dice aquí, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo estaba cantando aleluya en las calles. El pueblo organizaba marchas y fiestas para celebrar el hecho de que este hombre que no podía caminar, este hombre que pedía limosnas en el templo llamado Hermosa, había sido sanado por Dios. El pueblo estaba regocijando. Entonces glorificaban a Dios. Y por eso los líderes religiosos no podían hacer nada contra Pedro y Juan como para castigarles. Entonces los soltaron con la amenaza. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El hombre tenía más de 40 años de edad. Y desde pequeño o de este joven había estado ahí en el templo pidiendo limosna, más de 4 décadas pidiendo limosna. Entonces era reconocido por todo el mundo. Entonces la lección para hoy: ¿qué haremos con estos hombres? No se preocupe tú. Si Dios te ha dicho que tienes que predicar el evangelio, predicar el reino de Dios, que tienes que bautizar las personas y anunciar que hay que arrepentir. Si Dios te ha dicho que tienes que vivir conforme a su palabra, esta palabra que tenemos aquí delante de nosotros en blanco y negro, si Dios dice algo aquí y las autoridades religiosas o los gobernantes exigen algo diferente, lo cual te haría ser desobediente a la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir la palabra de Dios. Aunque digan: ¿qué haremos con estos hombres? Dios va a estar a su lado, a su favor. Y vas a anunciar el reino de Dios y van a escuchar mucha gente, los cuales van a entregar sus vidas a Cristo Jesús. Lo que pasa es que cuando nos amenazan a nosotros, nos quedamos callados. Cuando nos amenazan y nos meten presos, salimos y buscamos otra chamba, otro trabajo. Ya no quiero predicar más. Esto no es correcto. Déjalos con esta pregunta mejor. ¿Qué haremos con estos hombres? Ojalá que esto se meta profundo en tu corazón. Que te toca ser valiente, un guerrero valiente para Dios aquí en este mundo. Una luz que no es una lucita, pero una luz que alumbra toda la casa. Una luz sentada en una montaña que se mira desde millas y millas y millas. Para Dios y para la gloria de Dios. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que sea súper mega bendecido. Y saludos a la profesora Ruth Rindón. Bendiciones.